Hoy vamos a hablar de un tema, y son dos temas en realidad internacionales que nos tienen a todos preocupados. Por eso hemos invitado al analista en temas internacionales, Andrés Guzmán. Él nos visita para hablar del conflicto que se vive en Venezuela, pero también en Estados Unidos, Irak y ahora Irán. Bienvenido. Gracias, Casi, un gusto estar aquí. Es un placer de verdad, pero antes de la conversación, la comilona está hoy que ni te imaginas. Nuestro invitado va a morir cuando vea esto. Entramos en marcha triunfal a la mesa de Casimir. En marcha triunfal. Porque se viene un pique macho espectacular. Uy, que no emite puedo un aroma creerlo. ¿Ayudo? increíble. ¿Qué Ahí está. tal? Primer plano al pique macho, por favor. Increíble. Este es un pique macho de La Ollada, al estilo de La Ollada, que tiene todos los ingredientes, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos un poquito, Daniel, ¿de qué se trata este pique macho de La Ollada? Bueno, este es un plato que lo realizamos en La Ollada, es el pique macho paceño, es algo distinto al cochabambino, como podemos ver, pero la cual lleva lo que es carne pulpa, la cual nosotros lo machucamos allá para que sea suave. Lleva lo que es las papas fritas, decorado con lo que es cebolla, morrón, tomate, Mira cómo se ve. huevo, Dios queso, mío. ¿no? Lo cual cuando lo prueben van a ver es el que no sabor, esperamos, lo sabroso por que es favor, en la boca, Andrés, es rico, puedes es una probar delicia. un poquito. Se siente igual que lo que se ve, ¿no es Claro, cierto? nosotros- Bueno, ¿dónde está La Ollada? Tenemos lo que es en la 24 de Calacoto, número 100, y aquí en el patio de comidas de La Camacho, subsuelo 2, La Ollada. La gente que está viendo el programa y hoy tal vez no tiene dónde ir a almorzar, a comer, vayan por favor aquí en La Camacho, en el centro, y en la zona sur, en Calacoto, la 24, en la avenida Muñoz Reyes, La Ollada. Muchas gracias por el pique y por supuesto, buen provecho, que se mira. El agua es de La Cascada, orgullosamente Gracias, boliviana. Oscarito, y gracias al chef de La Ollada. Ay, qué rico, sabroso, ¿no? Muy bueno. Bueno, hay crisis en Venezuela. Es increíble. Yo me ponía a pensar ayer cómo un Congreso puede tener dos presidentes a la vez. A ver, ¿cómo entendemos esto, Andrés? Sí, obviamente es inentendible, ¿no? Porque el gobierno de Maduro ha vuelto a atropellar a la Asamblea Nacional, y esta vez para designar a un diputado como supuesto presidente, pero lo hace además sin quórum, impidiendo la entrada de los diputados que tenían que sesionar, y bueno, atropellando cualquier norma, ¿no? Incluso la Constitución venezolana, que obviamente no prevé esto, ¿no? Que hayan dos cabezas, y más aún cuando se autoproclama, cuando no hay el quórum, cuando no están las garantías dadas para que realmente se respete la institucionalidad y bueno, pues la democracia, ¿no? que debería ser un tema de separación de poderes, donde el Ejecutivo y la policía no podría impedir que los diputados elegidos por el pueblo puedan sesionar. Es realmente una aberración y muy lamentable, ¿no? Ahora, Andrés, ¿se le puede llamar a esto un golpe de Estado parlamentario? Es decir, hay una condena internacional, por supuesto, por lo sucedido, empezando por nuestro país, por Bolivia. Sí, efectivamente se habla de un golpe parlamentario que a todas luces lo es, porque hay un atropello, como te digo, muy grande. Se ha sesionado de manera totalmente intransigente, no se ha tenido en cuenta a los otros diputados que eran mayoría y que luego sesionaron en otra sala, en otro espacio, ¿no? Que además está previsto por la Constitución, y lo hicieron con el quórum suficiente. Se necesitaban 83 diputados y 100 diputados votaron por Guaidó. Entonces Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, y también obviamente el presidente interino de Venezuela, ¿no? Ante eso Maduro no puede hacer nada, y lo único que hace es atropellar y tratar de restringir por la fuerza la decisión de esta asamblea, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, lo aísla más, ¿no? Lo deja aún peor parado de lo que estaba antes, porque con esto la reacción internacional que ya se ha empezado a ver es muy fuerte, ¿no? De condena, van a haber seguramente sanciones, y bueno, el gobierno de Maduro se cierra más en lo que es, y no creo que esto tenga, o no debería tener mucho más que prosperar, ¿no? En términos de la permanencia de la dictadura. Pero bueno, ya hemos visto que
que de todas maneras han logrado quedarse a pesar de todo lo que ha sido la batalla que han dado la oposición. Y bueno, vamos a ver, pero realmente es terrible lo que está pasando. Es terrible, ¿no? Ahora, Andrés, muchos conocemos quién es Guaidó, pero pocos quién es Luis Parra. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco bueno, de él? Él viene del partido Primero Justicia, que es un partido de oposición de Venezuela, y ha sido excluido, ha sido expulsado de su partido justamente por unos escándalos de corrupción en los que él estaba favoreciendo a unos empresarios muy ligados a Maduro, ¿no? Y además se lo acusa de haber recibido dinero de la dictadura para favorecer a esta dictadura, ¿no? Entonces, en esa línea, él se ha apartado de Guaidó y lo ha empezado a atacar, ¿no? Muy fuertemente a partir de noviembre del año pasado, y se ha desmarcado totalmente de la oposición y ahora es elegido con el voto de los chavistas para ser el presidente, ¿no? Y él sigue diciendo que es opositor, pero obviamente aupado por el oficialismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se puede esperar en Venezuela? Porque parecen interminables estos sufrimientos, ¿no?, en el país, abusos de poder, injusticias, en fin, uno llega a uno de estos problemas a Venezuela y uno dice, ahora se tranquilizará, pero no, sigue todo igual, viene otro problema y otro y así van sumando. Efectivamente, uno llega a pensar que ya es insostenible, que Maduro no podría ir más allá de esto, porque son demasiados los atropellos, todo lo que hace, ¿no?, en contra de la Constitución, en contra de la democracia, y la condena internacional que cada vez es peor, ¿no? Son ya 60 países que están en contra de Maduro, pero siempre encuentra la forma de quedarse, ¿no? Siempre encuentra la manera de aún continuar con los atropellos, ¿no? Aliado obviamente de las fuerzas militares, logra mantenerse y es triste, ¿no? Porque parece que todavía va a dar pelea, que todavía se va a quedar y lamentablemente la comunidad internacional muy poco puede hacer por todas las normas que hay, ¿no?, en el derecho internacional sobre la no intromisión de los estados en asuntos internos. Y bueno, por esa razón creo que la cosa se va a mantener todavía un tiempo. El expresidente Jorge Tuto Quiroga decía, estamos seguros que las pititas también van a llegar a Venezuela. ¿Se podrá? Bueno, ojalá que sea así, pero uno ve la pelea que han dado los venezolanos, que no ha sido poco, han hecho lo que han podido por tratar de detener esta dictadura, de que Maduro caiga, pero no lo han logrado, ¿no? Y han habido ya más de 100 muertos en las calles, son muchos más. Hay miles de ejecuciones extrajudiciales, hay miles de presos políticos perseguidos, exiliados, entre los mismos diputados, ¿no?, de la oposición, más de o cerca de 30 diputados están exiliados, otros presos, ¿no? Entonces hay una total falta de Estado de Derecho, no hay respeto por las leyes, por la Constitución y bueno, se ve con mucha tristeza lo que pasa, ¿no? Ojalá que el efecto de las pititas pudiera tener algún sentido, sería maravilloso, pero es difícil plantearlo en un contexto tan difícil, ¿no? Sí. De alguna manera en Bolivia no se había enquistado de esa manera el poder entre los militares y la fuerza del gobierno, y eso creo que dio paso al movimiento de las pititas, a que tenga éxito el movimiento de las pititas. Y por otra parte también habíamos aprendido, yo creo, ciertas lecciones que nos había dado Venezuela para aplicar nuestra movilización, ¿no?, que al final tuvo éxito. Pero bueno, es lamentable, ¿no? Uno cuando analiza el caso simplemente se lo ve con mayor tristeza porque realmente no parece haber una salida pronta y la cosa está terrible, ¿no? Claro. Es realmente dramática. Nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos venezolanos y decimos, por Dios. Antes de pasar a este conflicto entre Estados Unidos e Irak, me gustaría preguntarle a Andrés Guzmán, ¿cómo ve el trabajo de nuestra canciller, de la canciller Longarí?
una mujer que ayer yo leí en Página 7, le hicieron una linda entrevista y ella decía que a sus 22 años soñaba con llegar allí. Bueno, lo logró, ahí está. ¿Cómo ve el desenvolvimiento de su labor? Lo veo bien, creo que ha dado muy buenas señales, ¿no?, para reencaminar, para sobre todo institucionalizar nuevamente a la Cancillería y darle un toque de profesionalismo, que era lo que estaba faltando. Y por otra parte, en la parte política, se ha apartado de la ideologización que tenía nuestra política exterior, que creo que es lo más importante, porque todas las decisiones que se tomaban en el anterior gobierno tenían que ver con la ideología, ¿no?, con quién son nuestros amigos o no, ¿no?, con la ideología antiimperialista, que era lo que defendían con tanto entusiasmo, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha visto muy bien en el Consejo de Seguridad, donde todas las votaciones que han habido, Bolivia ha votado en contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no es política exterior, ¿no? La política exterior se tiene que basar en los intereses nacionales, en qué es realmente lo que le conviene al país, ¿no? Y eso no se ha hecho durante casi 14 años y ahora se está retomando, ¿no? Afortunadamente se puede ver ya señales de que nuestra política exterior va en la línea de nuestros intereses nacionales, ¿no? Y eso es muy importante porque eso es lo que obviamente se tiene que buscar, ¿no? Claro, porque con España tengo la impresión, ojalá sea así, de que como siempre hemos mantenido una excelente relación luego de este impasse en la embajada o en la residencia de la embajada de México en Bolivia, creo que se está abriendo ya una luz de diálogo. Sí. No sé el caso de México. Sí, bueno, efectivamente ha habido un impasse muy fuerte con el tema de los encapuchados y había que dar una señal enérgica de molestia, se la ha dado con la expulsión de los diplomáticos. Y luego, casi inmediatamente, se ha dado una señal muy positiva, que ha sido la designación del encargado de negocios, Rodríguez, Gualberto Rodríguez, quien era el vicecanciller hasta ese momento. Y entonces eso es obviamente una señal muy fuerte, ¿no?, de que estamos mandando a un hombre muy cercano a la canciller, al gobierno, a la presidenta, para que nos represente en España, ¿no? Entonces eso muestra el interés que tiene Bolivia por mantener buenas relaciones con España, que son importantes, ¿no? No solo por por la cultura, por el idioma, por todo lo que nos vincula a España, sino también por la cooperación que hay, ¿no?, de España en Bolivia, que hay varios proyectos y programas que obviamente habría que mantenerlos, hay que trabajar en ello, porque es muy importante y en esa línea se ha trabajado. Ahora con México es mucho más delicado, porque obviamente están ahí, los asilados están en su embajada y el gobierno de México ha decidido mantenerlos o protegerlos, y eso hace que no se pueda mantener no se pueda desarrollar una relación fluida y cordial verdaderamente. Pero de todas maneras hay también otros canales, hay algunos intentos por estar en buenas relaciones también con México, y el mismo gobierno de México creo que también lo ha entendido. Ellos no han expulsado a los diplomáticos bolivianos, ¿no? Y eso ha sido una señal positiva. Sí, sí. Entonces, bueno, esperamos que se recompongan también las relaciones con México en la medida de lo posible. Andrés, con la canciller Longarich, una profesional de carrera, tenemos esa esperanza de que todos quienes son diplomáticos de carrera empiecen nuevamente a tener su lugar, porque en estos últimos 14 años, hay que decirlo, no todos los diplomáticos de carrera han tenido su sitial y su lugar, ¿no? ¿Será que ahora sí lo vamos a ver de esta manera? Claro, justamente en el gobierno de Evo Morales se han excluido a muchos diplomáticos de carrera, ¿no?, que han quedado desempleados o marginados del servicio exterior durante todo este tiempo, y se ha puesto a gente del partido, ¿no?, a gente que no tenía nada que ver o que no conocía de las relaciones internacionales, y por eso también se ha hecho un mal papel en muchos casos, ¿no? Ahora yo sé ya que se está recomponiendo eso, ¿no? Se va a volver a respetar el escalafón diplomático, ¿no?, que es como una carrera militar, ¿no? Uno comienza desde tercer secretario y llega hasta embajador, que es como decir desde cabo hasta general, ¿no? Claro.
Claro. Y es así lo que hay que hacer, ¿no? Porque los diplomáticos de carrera representan al país y van a estar ahí con cualquier gobierno, ¿no? Obviamente siempre respetando el tema de que se respete la Constitución y la democracia, pero en la línea de que lo que se defiende en el tema internacional son los intereses nacionales, ¿no? Y no al partido de gobierno o a la ideología que representa ese partido. Ahora sí nos toca hablar de esta crisis que tiene en vilo a todo el mundo. Estoy hablando de los ataques de Estados Unidos a Irak. ¿Será este el peor momento de las relaciones entre ambos países, Andrés? Es, yo creo, el peor momento desde 1979, que fue cuando los ayatolás, ¿no? La revolución iraní tomó el poder por la fuerza y esa vez además tomaron la embajada americana con varios diplomáticos estadounidenses dentro que los mantuvieron de rehenes varios meses, ¿no? Esa fue sin duda la peor crisis que hubo entre Estados Unidos e Irán. Y ahora resurge nuevamente con mucha fuerza porque han habido varios ataques de parte de Irán a los intereses de Estados Unidos, ¿no? A refinerías en Arabia Saudita, a convoys de barcos petroleros, a la embajada misma de Estados Unidos en Irak. Entonces, todo esto ha sido respondido por el gobierno de Trump con un ataque, matando a uno de los hombres más importantes del régimen iraní. Y eso obviamente ha hecho que la crisis se tensione al máximo. Irán ha dicho que va a responder, que va a actuar con revancha, que se va a vengar, han dicho. Porque está Irak también. O sea, claro. Irak, Irán, Estados Unidos, es decir, el general Soleimani se ve que era una persona muy, muy importante. Muy querida, Tanto además. así que le están rindiendo todos los honores, se estaba viendo esta mañana, ¿no? Sí, ciertamente. Cómo eran miles de personas acompañando el féretro. ¿Por qué era tan importante este general? Él era el que tomaba las decisiones de Irán en el exterior, de las operaciones militares en el exterior, ¿no? Porque Irán tiene mucha participación, por ejemplo, en la guerra de Yemen, donde ellos están, en la guerra de Siria también, en Irak, en Afganistán. Entonces, en todos esos sectores, en todos esos países, Irán también se disputa con Estados Unidos, con Arabia Saudita y con Israel, ¿no? Rusia, por ejemplo, ha entrado a defender un poco a los iraníes y a los sirios en territorio sirio, pero eso simplemente ha sido por un momento, digamos, no en ciertos aspectos, ¿no? Contra el terrorismo, no contra los otros países. Entonces, es tal la tensión y la dificultad para Irán de salir porque tiene mucha presión que hasta ahora sus amenazas no se han concretado, ¿no? Es decir, han dicho que iban a responder, sí, pero no lo han hecho, o por lo menos no ha sido tan contundente. Han lanzado unos cohetes que no han llegado a su destino, pero la verdad que la cosa para Irán es muy complicada, ¿no? Porque el gobierno iraní de los ayatolás tiene a mucha de su población en contra, ¿no? Justamente está en un momento de crisis donde muchos iraníes están protestando en las calles en contra del gobierno, y afuera obviamente tiene este problema que no solo es con Estados Unidos, como te digo, es con Arabia Saudita, con Israel y con otros países de la región que complican mucho más la cosa. Por eso se habla de una tercera guerra mundial, porque en el momento en Eso que... quería preguntarte, pero antes de hablar de una posible guerra mundial, una tercera guerra mundial, me gustaría preguntarte en qué afecta a Bolivia lo que está sucediendo entre Estados Unidos, Irán e Irak. Bueno, en temas comerciales podría llegar a afectar, ¿no? O en el tema del aumento del precio del petróleo, que sin duda ya se está especulando. Va a aumentar el precio del petróleo y en esa misma medida también va a aumentar el precio del gas, que está condicionado al mismo precio. Entonces ahí puede haber un efecto para Bolivia. Pero más allá de eso, políticamente no tenemos relaciones muy cercanas. La teníamos con Irán durante el gobierno de Evo Morales, pero ahora ya no, entiendo que ya no tanto, o no es así.
y obviamente con los otros países tampoco mucho porque están muy lejos, ¿no? O sea, geográficamente no tenemos demasiados vínculos con el Oriente Próximo, y con Estados Unidos naturalmente que sí las tenemos, pero las relaciones directamente con el lugar del conflicto no tendrían que tener mayor impacto en Bolivia, ¿no? Ahora, claro, creo que lo que corresponde también es tomar una posición, ¿no?, respecto a lo que está pasando, porque el asesinato de Soleimani ha sido una ejecución extrajudicial que viola obviamente todos los tratados y el derecho internacional, ¿no? Estaba escuchando que en Estados Unidos están intentando frenar un poco a Trump, ¿no? Están asustados con todo esto y desde el Parlamento están esperando frenarlo y también tomar parte de las decisiones. Sí, los demócratas obviamente quieren tomar una línea un poco más conciliadora con Irán, que de hecho en el gobierno de Obama se manifestó muy claramente con el tratado que se llegó a firmar, el Tratado de Reducción Nuclear, que fue abortado por Trump, y ahí comenzó el problema, ¿no? Justamente Obama había tenido una política de acercamiento a Irán, le había retirado las sanciones, había permitido que Irán un poco mejore en temas económicos, y con el cambio de gobierno Trump retiró todo eso, ¿no? Se salió del acuerdo con Irán, le volvió a poner las sanciones, entonces las cosas se tensionaron al punto en el que han llegado hoy. De una forma también un poco irresponsable, es cierto, pero no del todo temperamental o no sé, no habrá actuado de manera hormonal quizás. No del todo, digo, porque sí, obviamente estaban, o sea, estas decisiones se las calcula mucho, ¿no? Se esperó a que Soleimani se exponga en un país, en un tercer país, no dentro de Irán, sino que lo mataron en Irak, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para que los iraníes no puedan decir que nos han atacado. Y bueno, también fue un error estratégico del mismo Soleimani, ¿no?, de exponerse de esa forma, mediante un dron, ¿no?, que quizás nunca se lo imaginó, ¿no?, que fue muy, muy bien calculado, ¿no? Esperaron a que se aleje del aeropuerto, porque acababa de llegar, con otros importantes líderes de Hezbollah y otros grupos que son considerados terroristas para Estados Unidos, y en el momento en el que estaba mejor posicionado, ahí le dispararon con un dron que estaba a 30.000 pies de altura, o sea, casi 10 kilómetros, un misil muy preciso, y eso calculando también el efecto, ¿no?, que iba a tener, porque Estados Unidos obviamente sabe de la crisis política que está atravesando el gobierno de Irán, y este Soleimani obviamente, si bien era muy querido, también tenía sus detractores, entonces a eso apuntaban, ¿no?, de generar mayor convulsión. Más fricción también, y ¿no?, de responder fuertemente a lo que había sido el ataque a la embajada de Estados Unidos, ¿no?, que no era algo que se podía dejar pasar. Andrés, finalmente, ¿se puede venir una tercera guerra mundial, como ya se habla? Sin duda que sí. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Irán. Como digo, han amenazado con responder, pero no lo han hecho, o no de manera contundente hasta el momento. Pero en el momento en que lo hagan, obviamente Israel y Arabia Saudita van a estar involucrados en esto, y ahí es donde está el peligro, ¿no?, que hay muchos países, muchos intereses en la región que se van a ver comprometidos, y Estados Unidos obviamente está muy metido, tiene muchos militares, han enviado más tropas ahora para un posible conflicto. Entonces sí, hay muchas posibilidades de que se arme el problema, pero Irán tiene que calcular eso, porque puede caerse también el gobierno, ¿no?, el gobierno iraní, con una mala decisión. Entonces ellos están realmente contra las cuerdas y tienen que saber calcular qué es lo que van a hacer. Completo todo el panorama que nos ha brindado Andrés esta tarde. Por lo menos para mí ha quedado clarísimo, como siempre. Gracias, Andrés. Bueno. Esperemos que se solucione en los próximos días, ojalá no sean meses, ¿no?, que sean días, para que esto se acabe pronto y no lleguemos a una tercera guerra mundial. Y en Venezuela, bueno,
parece un panorama, como decíamos, interminable. Será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias, Casi. Como siempre, un gusto Y estar salud acá. por este 2020. Que venga Así con es. todo para tu familia, para tu hija, para tu esposa, para todos tus seres. Muchas gracias, Casi. Igualmente para ti, que todo se recomponga con lo que ha sido el año pasado, que sé que ha sido muy duro para ti. Y bueno, para toda Bolivia, ¿no? Que venga con los mejores augurios y con las bendiciones de Dios. Gracias, Andrés. Amigos, gracias también a ustedes. Salud, si nos están acompañando a almorzar a esta hora. Y no se muevan, quédense con nosotros porque vienen las noticias. Permiso. Casimira en familia.